Buenas, buenas. He estado desaparecido, no he estado subiendo videos. eh, pero bueno, traigo este video para contarle un poquito en qué ha avanzado, si ha avanzado, para que sepan en qué he estado, ¿no? Justamente. Lo que pasa es que, además de hacer juegos, en verdad, lo que me dedico a hacer juegos son muy pocas horas semanalmente, ¿no? Lo que más hago es trabajar, justamente. Soy tester de software acá en Uruguay. Trabajamos con clientes, también se ofrecen cursos en donde soy docente. Actualmente estoy docente en uno, pero estamos ya planificando el siguiente. Recién también terminó uno, o sea, estoy a full con eso. Y también estoy haciendo una maestría, estoy haciendo un MBA, por lo cual esta semana estuve a full con eso. Entonces, esta semana cero estuve con el juego. Pero bueno, vamos a ver en qué estuve haciendo. ¿Qué estuve haciendo? Yo planeo agregar ahora, darle algún movimiento extra al personaje. Ya les cuento de qué se trata. Y proseguir ya con un segundo nivel, en donde bueno, van a haber plataformas más grandes y demás, y ver cómo quedarían esas plataformas. Pero antes que eso, justo en un comentario de TikTok y todo me comentaron de por qué yo estaba usando en el personaje un character controller, que esto no se le aplica tanto a las físicas. Las físicas tenemos que más o menos controlarlo em, por scripts. Y no estoy usando un rigid body en el personaje. O sea, quitar eso, no usar el control y usar el rigid body, en donde el rigid body ya sí, directamente el motor ya le está aplicando la física. Yo en un inicio dije, por la definición que tienen, ¿no? Si uno busca en internet cuál es la diferencia de usar uno y otro, qué ventaja te trae, etcétera, va a decir, bueno, si usas el Character Controller, eh, te va a priorizar el movimiento y no tanto la física, y si usas el Rigid Body ya más el tema de física. Pero ¿qué tanto es esto, no? ¿Qué tanto uno prioriza una cosa, qué tanto uno prioriza otra? Y dije, quizás más adelante voy a necesitar el tema de físicas, ¿no? Y me conviene pasarme ahora. Entonces me puse a hacerlo, justamente, ¿no? Porque si ya voy a agregarle cosas al personaje, mejor hago este cambio y luego le agrego. Porque cuanto más cosas tenga, más difícil pasar luego cambiar. Y bueno, me creé este aquí que estaba probando. En donde fue difícil llegar a lo que tenía ya hecho en el otro, de este modo. Bueno, hice muchos ajustes, porque en esto yo había hecho ajuste con ciertas variables de velocidad, movimiento de cámara, para que quede del forma que yo quería, ¿no? Entonces acá con esto nuevo también tuve que crear todo, hacer esos ajustes y demás. Y agregarle ciertas cositas en el otro como que ya viene, ¿no? Por ejemplo, como mencioné esto, prioriza las físicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo le había puesto que cuando, bueno, me gusta que sea así, de que cuando uno salte se pueda mover en el aire, por más que eso no sea realista, queda más fácil de jugar, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si uno salta en el juego, antes de llegar al suelo, podés moverte a la izquierda o a la derecha, ¿no? Si en el caso de que yo quitara eso, uno salta y cae siempre en ese lugar fijo. Saltaste, le erraste, dijiste, bueno, no querías saltar acá, bueno, no puedes moverte hasta que toques el suelo, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso de usar el rigid body, y al tener una cierta fricción, que cuando estás parado sobre el suelo está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el estar sobre hielo de repente te puedes resbalar, estar sobre un piso de concreto no. Entonces está bien cuando está parado sobre el suelo. Pero no está tan bien en donde uno se puede estar moviendo en el aire. Porque puede estar colisionando frente a ese muro y quedar en el aire como si estuviera corriendo ahí contra ese muro, ¿no? Entonces, por ejemplo, le agregué este que detectaba, hace como un cuadrado ahí enfrente del personaje, hacia los lados. Un cuadrado invisible que no se ve, ¿no? Como si fuera eso. En donde está chequeando de que no haya nada. Entonces, o sea, mejor dicho, está chequeando si hay algo cuando uno está en el aire. Entonces, si hay algo cuando uno está en el aire justo ahí en esa posición, no puedes hacer fuerza hacia ahí, no puedes moverte hacia ahí. Cosa que no puedes empujar hacia una pared, ¿no? Entonces le agrego varias cositas.
Entonces, para resumir esto, tuve que hace muchos cálculos, ¿no? Que de repente no son gran cosas, pero bueno, hace varios cálculos que bajan un poquito el rendimiento, tampoco tanto, pero bajan el rendimiento. Y lo segundo es que no me termina de convencer y no termina de quedar tal cual está lo otro, el movimiento, ¿no? Quizá queda muy similar después de explicar mucho ajuste y demás. El movimiento de la cámara también tuve que cambiarlo. Pero no queda tan igual. Y otro tema es que, como está actualmente con el Character Controller, las físicas que yo necesito ya se están aplicando. Cuando uno se para en la plataforma, uno va con la plataforma. Cuando un objeto le pega, le aplica esa física. Quizás en ciertos juegos se le tiene que aplicar mucho más física y esto ya no es rentable. Pero por ahora, esto me está siendo muy útil y está cumpliendo con todo lo que necesito. Y más adelante creo que también. Y además se está priorizando el movimiento del personaje, que para mí es central en el juego. Que el personaje se mueva bien es más importante que cualquier física. Entonces, termino usando lo mismo. O sea, lo que he avanzado en estas semanas lo retrocedí para confirmar a seguir usando lo mismo. Y nada, eso sería el cambio que en verdad hice, que no hice cambio, ¿no? Volví a lo mismo. Eh, Nada, eso está interesante, que terminó viendo lo mismo. Y bien, estas semanas no fueron muy productivas. Hay que tener en cuenta que alguien justamente que le dedica tan pocas horas, de repente algunas semanas no son tan productivas hacer un juego, ¿no? Como otras, que son más de investigación, de hacer pruebas. Y que puede pasar de que no termine gustando eso y terminemos volviendo lo mismo que teníamos, ¿no? Eh, y bien, lo que espero es para las próximas sí tener ya algún avance. Hay que tener en cuenta que justo en las próximas voy a tener también muchas clases de la maestría ya la próxima semana, entonces quizás trague videíto en 2 semanas en vez de en una. Y lo próximo que voy a intentar hacer es agregarle algún movimiento extra al personaje, ¿no? No sé si se acuerdan de el juego este como es el Fall Guys, que salta y va hacia adelante. La idea sería algo similar quizás, cuando salta se empuja hacia adelante, alguna cosa así, para que en los siguientes niveles, en donde sea necesario, se pueda utilizar eso. De repente no es tan realista, por decirlo así, pero buscar una forma de que no quede tan loco, pero que le dé un poco más de jugabilidad, un poco más de aprender esa mecánica y usarla bien, no usarlo al favor del nuestro, y a ver cómo queda. De repente termina siendo otra cosa y no esto que estoy mencionando, pero la idea es agregar alguna mecánica más al jugador y que pueda utilizarlo. Que en el primer nivel no va a ser necesario, pero nosotros quizás así y quede más divertido también. Y bueno, ya empezar quizás con un concepto de lo que serían los siguientes niveles, que más que este inicial. Que posiblemente quite las plataformas chicas, sean más, haya alguna de estas y sean otras más grandes todavía, porque no me dio para hacer mucho juego con estas plataformas, están muy chiquitas. No me da para hacer juego. ¿Qué juego? Me refiero a hacer juego, me refiero a poder meterle más contenido a las propias plataformas. Porque esta es de coloca un objeto acá, otro acá, o se mueve o te empuja, pero ya está, ¿no? La otra es la idea de hacer cosas más grandes, que sean más únicas cada plataforma. Y agrandando su tamaño me da esa posibilidad. Eso es otra cosa que voy a hacer haciendo una prueba de un segundo nivel. Y bueno, eso es todo. Espero que haya más avances en las siguientes semanas.